En esta clase vamos a continuar analizando lo que son las expresiones y cómo podemos codificarlas en este caso en un lenguaje de programación. El que estamos usando es Python, y vamos a tratar de analizar no solo las expresiones aritméticas, que son lo primero que vimos en las primeras clases, sino también tratar de entender qué otro tipo de expresiones podemos codificar y qué tipo de preguntas podemos resolver a través de estas expresiones. Por lo tanto, vamos a comenzar un poco recordando lo que vimos en la última clase. Acá tenemos los distintos operadores que podemos utilizar para hacer una expresión aritmética, esto es, hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, y también otro tipo de operadores como es el resto, nos devuelve el resto, por ejemplo, de una operación, en este caso, entre dos operandos enteros, 3 dividido 2, Sabemos que el resultado de dividir eso nos da resto 1, si nos estamos moviendo en el mundo de enteros. También otro operador que vimos fue la potencia, que se identifica con 2 asteriscos. Acá en esta tabla vemos algunos ejemplos muy sencillos. El único que nos llama la atención es el caso de la división. Como bien decíamos antes, depende mucho qué tipo de operando estamos manejando. Vamos en unos minutitos más a entrar más en detalle esto, pero recordemos entonces que tenemos valores que pueden ser enteros. Si nos movemos dentro de valores que son enteros, el resultado es esperable que sea entero. En este caso 3 dividido 2, por ejemplo, nos da el valor 1 como cociente. Y en el caso que usemos números con decimales, como es 3.0 dividido 2, en ese caso recién obtenemos un valor con decimales. Vamos a comenzar pensando entonces cómo se calcula una expresión, en este caso aritmética, donde vamos a utilizar los operadores de suma y resta. Y existen dos posibilidades a partir de cuando yo tengo, en este caso, una expresión que tiene o incluye dos operadores, la resta primero y la suma después. Esto nos introduce al concepto de asociatividad, que implica cómo vamos a ir resolviendo esta expresión. Una posibilidad es que lo hagamos de izquierda a derecha, lo vemos marcado acá en verde. Primero vamos a resolver la resta, que sería 1 menos 2. Eso nos da como resultado parcial menos 1. Y a continuación resolveríamos la suma, lo cual implica que al menos 1 le adicionaríamos el 3, obteniendo así como resultado el 2. Otra posibilidad es que la asociatividad se dé de derecha hacia izquierda, por lo tanto comenzaríamos primero resolviendo la suma, 2 más 3, y a ese resultado que es 5, tendríamos que resolver 1 menos 5, lo cual nos da menos 4. Bien. Si nosotros ahora tratamos de resolver esta expresión en nuestro IDE, podríamos directamente pedir que nos muestre, ese resultado, pidiendo que lo muestre por pantalla el resultado de esa expresión, y efectivamente estamos obteniendo 2 como resultado. ¿Esto qué implica? Implica que en principio la asociatividad, en el caso de la suma y la resta de estos operadores, se da por la izquierda. Vamos a comenzar siempre desde la izquierda y nos vamos a mover hacia la derecha. También vemos acá ilustrado lo que se conoce como árboles de expresión, o árboles sintácticos, que nos permiten entender gráficamente cómo se resuelve un caso y el otro. Cuando hablamos de asociatividad por la izquierda, primero entonces vamos a asociar los primeros dos operandos a través de la resta. Esto lo podemos ver acá en este grafo, el de la izquierda, y el resultado recién va a terminar afectado con la suma, con el número 3. En cambio, si fuera por la derecha, primero haríamos una operación de 2 más 3, la cual obtendría un resultado de 5, y después realizaríamos la resta de 1 menos 5. Estos árboles es una forma gráfica de entender cómo se va resolviendo la expresión, pero bueno, otra forma es la que yo les muestro acá, donde por paréntesis vamos diferenciando qué se va resolviendo primero. ¿Qué pasa ahora con la multiplicación y la división? También podemos suponer que la asociatividad sea por la izquierda. En este caso, primero sería el producto entre 2 y 3, lo cual nos da 6, y luego la división de 6 dividido 4. Como estamos trabajando con dos enteros, obtendríamos que 6 dividido 4 es 1.
Si fuera por la derecha, esto implica que primero resolveríamos la división. 3 dividido 4 da 0, por lo tanto multiplicaríamos el 2 por 0 y obtendríamos el 0, ¿sí? Si vamos a resolver esto, ¿sí? Tenemos 2 por 3 dividido 4. Si ponemos a ejecutar, efectivamente obtuvimos 1, que era el caso, ¿sí?, de la asociatividad por la izquierda. Por lo tanto, suma, resta, división y multiplicación tienen la particularidad de asociarse por la izquierda. Vamos ahora a analizar un caso que es la excepción, que es la potencia, el cual se asocia por la derecha. Acá lo vemos marcado en verde. Por lo tanto, en esta expresión de 2 elevado a la 3 elevado a la 2, lo que estamos diciendo es que primero se va a elevar el 3 al cuadrado, lo cual nos da como resultado 9, y luego 2 se eleva a la 9, lo cual nos da el valor de 512. Si la asociatividad fuera por la izquierda, primero tendríamos que resolver 2 elevado a la 3, lo cual nos da 8, y 8 al cuadrado nos da 64, ¿sí? Si vamos ahora a hacer esto en el IDE, ¿sí?, tendríamos el resultado de 512, que implica que la asociatividad fue por la derecha. Obviamente, si uno quisiera resolver esto como está expresado por la izquierda, estaríamos obligados a usar los paréntesis que indican y asignan la máxima prioridad en resolver esto. Si ejecutamos, ahí obtenemos, fíjense, el 64. Ahora, en el caso que no estén los paréntesis, obviamente obtenemos el resultado de ir asociando desde la derecha hacia la izquierda. Bueno, esto nos lleva entonces a considerar que en los operadores aritméticos existe el concepto de asociatividad y nos implica cómo se van a ir resolviendo o en qué orden se van a ir resolviendo las operaciones aritméticas, y en principio sabemos que se hace por la izquierda a excepción de la potencia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando usamos tenemos una expresión que utiliza, por ejemplo, operadores que son la suma y la multiplicación? Que en este caso, ¿cómo se asocia? ¿Sí? Bueno, en verdad, cuando hablamos de operadores, en este caso, relativamente diferentes, como son la suma y la multiplicación, hablamos de precedencia. Entonces la pregunta pasa a ser si primero se realiza la suma, ¿sí?, o primero se realiza la multiplicación. En este caso vemos que la multiplicación, ¿sí?, si se realiza primero la multiplicación y luego la suma, que lo estamos viendo en verde, primero vamos a tener el producto de 2 por 3, lo cual es 6, y eso se le sumaría a 1, lo cual obtendríamos el número 7. Si en cambio primero se realiza la suma, ¿sí?, que está marcado en rojo, obtendríamos 1 más 2, eso da 3, 3 por 3, 9. Si ahora resolvemos esto, 1 más 2 por 3, ¿sí?, vemos que efectivamente obtuvimos el 7, por lo tanto la multiplicación tiene precedencia con la suma. Si quisiéramos alterar esta precedencia para que sea la suma que se ejecute primero, deberíamos ponerlo en paréntesis. De esa manera obtenemos el 9. Vamos ahora a comparar lo que es la potencia con la multiplicación. En este caso tenemos la situación donde la potencia precede a la multiplicación, por lo tanto en esta expresión primero resolveríamos 3 elevado a la 2, que es 9, y obtendríamos así el exponente 9, y deberíamos calcular 2 elevado a la 9, que nos da 18. Si la multiplicación se realiza antes, ¿sí?, que la potencia, deberíamos multiplicar 2 por 3, eso nos da 6, y 6 elevado al cuadrado obtenemos 36. Si ahora escribimos esta expresión, 2 por 3, ponemos a ejecutar, efectivamente obtuvimos 18, que es el resultado del hecho que la potencia precede a la multiplicación. Nuevamente, si quisiéramos alterar este resultado, deberíamos escribirlo entre paréntesis.
¿sí? De esa manera obtendríamos el 36. Por lo tanto, naturalmente la potencia tiene mayor precedencia que la multiplicación y por lo tanto también que la suma y la resta. Bien. Vamos a ver ahora qué pasa con el signo. El signo podemos compararlo en este caso con la potencia, ¿sí? Y tenemos dos posibilidades de interpretar esta expresión de menos 2 elevado al cuadrado. Un caso sería que el signo precede la potencia, lo cual lo vemos en rojo. En este caso elevaríamos al menos 2 al cuadrado y obtendríamos así el 4. O en el caso que se realice antes, ¿sí?, la operación de elevar al cuadrado de potencia, elevaríamos 2 al cuadrado, obteniendo así 4, y luego afectaríamos con el signo menos, obteniendo así menos 4. Vamos a ver que si expresamos de esta forma, obtenemos efectivamente menos 4, lo cual nos está hablando de que primero se eleva el 2 al cuadrado y luego se le afecta el signo. Si en cambio nosotros quisiéramos elevar el menos 2 al cuadrado, fíjense que necesitamos usar los paréntesis. Bien, de esta forma llegamos a resumir de alguna manera los conceptos de cómo se trabaja con operadores aritméticos. Hablamos ya de la asociatividad y ahora sumamos el concepto de precedencia. Esto nos habla que la potencia es la primera operación que se va a realizar cuando yo tengo una expresión aritmética, y en segundo lugar estará afectado del signo, en tercer lugar será la multiplicación, división o incluso el resto, y en último lugar la suma y la resta. Ahora bien, tratemos de pensar entonces cómo podríamos codificar o expresar en Python, ¿sí?, la siguiente expresión matemática: 2 elevado a la 3 más 1 dividido 2. Si nosotros resolvemos mentalmente esto, 3 más 1 es 4, 4 dividido 2 es 2, por lo tanto estamos hablando de una expresión que es 2 al cuadrado, 2 elevado a la 2, lo cual no es otro número que 4. Ahora bien, ¿cómo escribimos esto en Python? Bueno, uno podría pensar 2 elevado, escribir el 3 más 1 en paréntesis, por ejemplo, dividido 2. ¿Sí? Esa sería una forma en que uno podría pensar. Si lo ejecutamos, sin embargo, obtenemos 8, lo cual no es el 4 que nos esperábamos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo primero que se está resolviendo en este caso al usar los paréntesis es el 3 más 1. ¿Sí? Por lo tanto, podemos suponer que lo que está pasando es que se resuelve el 3 más 1 por un 4. Ahora bien, ahora tenemos 2 elevado a la 4 dividido 2, pero sabemos que la potencia tiene prioridad, lo cual implica que acá estamos haciendo 2 elevado a la 4, lo cual es 16, y luego recién el 16 lo estamos dividiendo por 2. Y de esa manera efectivamente estamos obteniendo 8, porque no estamos elevando el 2 al cuadrado, sino lo elevamos al 2 a la cuarta, y luego hacemos la división. Lo que nos está faltando entonces, de alguna manera, es poder decir, entre paréntesis, que se resuelva primero la división entre el 4 y el 2 antes que la potencia. ¿Sí? Fíjense que si yo escribo de esta manera, estoy obteniendo 8 para la primera expresión, que es la que teníamos antes, y ahora sí estoy obteniendo el 4 para la segunda expresión. Si quiero trasladar esto a la primera expresión, significa que todo lo que está elevado a la potencia debo agregarle paréntesis, ¿sí?, para que primero se resuelva la suma 3 más 1 y luego también se resuelva el 4 dividido 2. Ahora, si ejecuto, efectivamente obtenemos el 4. Bueno, entonces ahí nos queda escrita la expresión en Python de esta fórmula matemática. Hemos indirectamente hablado de los tipos de datos, hemos hablado que tenemos valores enteros, ¿sí?, o valores que son números con decimales, y en general esto se refiere a un lenguaje como el tipo entero y el tipo flotante. El tipo entero
simplemente representa valores numéricos que no tienen decimales. Estos valores pueden ser positivos, negativos, es incluso el 0, pero no tienen una parte decimal. En cambio, el tipo flotante permite, ¿sí?, representar valores decimales. Estos valores en general pueden ser negativos o positivos o el mismo 0, pero a su vez permite representar la parte decimal. Una forma de expresar estos números es con lo que se conoce la representación de punto fijo, donde uno separa la parte entera de la parte decimal. Por ejemplo, 22.3 implica que 22 es la parte entera y .3 la parte decimal. Ahora bien, existe otra forma en la cual uno puede escribir números decimales, que es a través de la mantisa y el exponente. Uno define una mantisa, en este caso porque tenemos un ejemplo de 2.23, y luego le asocio un exponente, que ese exponente no es otra cosa que esa mantisa multiplicada por 10 elevado a ese exponente. En este caso, fíjense que 10 a la 1, ¿sí?, nos permite codificar este valor, ¿sí? Acá, perdón, sería 22,3, ¿sí?, como tenemos en el ejemplo, ¿sí? Y lo mismo ocurre acá. Hay un pequeño error que, bueno, acá tendríamos el exponente de 3, ¿sí?, para llegar a codificar este mismo número. Bien. ¿Por qué usar un entero, usar un flotante? Bueno, en general el entero es un tipo de dato que suele ocupar menos memoria, ¿sí?, respecto al flotante, y las operaciones, siempre y cuando se hagan entre enteros, suelen ser mucho más rápidas que cuando uno hace con flotante. Esto es algo que seguramente en nuestro ejercicio no lo vamos a notar o apreciar, pero es importante entender que el uso eficiente de los datos nos lleva a construir programas más rápidos y que consumen menos recursos. Ahora bien, ¿qué implica esto? Implica que uno tiene que prestar atención cuando escribe expresiones que usen enteros o flotantes. En el primer caso, si yo hago 4 dividido 2, obtengo el valor 2, ¿sí?, lo cual no parece ser una sorpresa, pero si yo hago 3 dividido 2, obtengo el 1. Sabemos que este resultado, en verdad, lo que nos dice es que el valor o el cociente entero de dividir 3 dividido 2 es efectivamente 1, ya que no tengo la posibilidad de expresar, ¿sí?, el 1,5, ¿sí?, ya que es un valor decimal. En cambio, si nos movemos con enteros, con flotantes, obtendremos siempre un valor flotante. Basta que al menos uno de los operandos, es decir, uno de los números que estén escritos en la expresión, sea flotante, que el resultado será flotante. Por lo tanto, la división ahora de 4 dividido 2.0 nos devolverá el 2, pero en su forma de flotante, por lo cual lo indicará como 2.0. Y ahora sí, si hago la división de 3.0 dividido 2, obtengo el 1,5. Además de los valores numéricos, existen otros tipos de datos, ¿sí?, que indirectamente los vimos en la primera clase cuando mostrábamos mensajes por pantalla, y estos mensajes en general se conocen como cadena. Cadena hace referencia a que es una secuencia de caracteres, donde los caracteres pueden ser letras, espacios en blanco o algunos símbolos particulares. En general, toda cadena uno la indica usando comillas, ¿sí?, encerrándola entre comillas, las cuales pueden ser simples o dobles, pero se sugiere por estilo utilizar comillas simples. Por lo tanto, hola es una cadena de 4 caracteres. Muy bien es una cadena que tiene 2 palabras, un espacio en blanco, y la suma de los caracteres en este caso es 8, ya que incluye el espacio. Se pueden hacer operaciones con cadena, así como hacemos con operaciones con los tipos de datos numéricos, aunque estas operaciones son mucho más limitadas. Por ejemplo, podemos usar el operador suma, ¿sí?, para unir cadenas, lo cual se conoce como concatenar. Podemos sumar la cadena hola a la cadena ¿cómo estás?, como vemos en el ejemplo, y obtener una nueva cadena, ¿sí?, que es hola, ¿cómo estás? Fíjense que esta cadena es la fila unión de estas 2 cadenas originales, no se agrega espacio, ¿sí?, acá faltaría un espacio en ¿cómo estás?, pero no hay un espacio, ¿sí?, en hola. Vamos a verlo en el ejemplo, así queda un poco más claro.
si yo ahora pongo print y escribimos la cadena hola más ¿cómo estás? Efectivamente obtenemos ahora hola, ¿cómo estás? Ahí se ve el espacio que faltaba en la filmina. Y podemos usar el operador multiplicación, ¿sí? Para repetir una cadena. En este caso, fíjense que lo que vamos a hacer es una operación donde un operando es la cadena, en este caso, por ejemplo, hola, y el otro operando es un valor entero, ¿sí? Como 3. 3 por hola nos va a dar 3 veces la cadena hola. Por lo tanto, si yo ahora multiplico esto por 3, obtengo 3 veces hola. Si incluyera un espacio, por ejemplo, bueno, se separarían estas cadenas y quedaría la cadena incluyendo el espacio. Además de las expresiones aritméticas, existen otro tipo de expresiones que podemos codificar. Una de ese tipo de expresiones son las expresiones relacionales. Relacionales viene obviamente el nombre relacionar, y nos permite comparar datos. Por ejemplo, decir que algo es igual a otra cosa, o que algo es más grande que otra cosa, etc. Comparar implica que el resultado que nos esperamos de una comparación es un sí o un no, es un verdadero o un falso, ¿sí? En inglés true o false. Y muchas veces esto también lo vamos a tener que llevar o expresar como un valor numérico. En el caso de true o verdadero viene expresado con un 1, mientras cuando es falso o false viene expresado con un 0. ¿Qué podemos comparar? Podemos comparar valores numéricos, pero también cadenas. Por ejemplo, podemos usar la igualdad, que viene en el cual usamos el operador igualdad, que se representa con 2 símbolos de igualdad. Hay que prestar atención, ya que más adelante veremos el uso del operador asignación, que utiliza un solo símbolo de igualdad. En este caso estamos usando los dos, y eso expresa una relación, no una asignación, como veremos más adelante. Y en este caso podemos preguntarnos si dos cadenas son iguales, si hola es igual a la cadena hola, lo cual nos devuelve, en este caso, un resultado positivo, verdadero. Si uno es distinto de uno, al ser estos dos iguales nos devuelve algo falso. Y también podemos preguntar relaciones de mayor o menor. Por ejemplo, podemos preguntar si la cadena Ana es menor que la cadena Andrés. ¿Qué implica menor en este caso? Bueno, implica que estamos haciendo en el fondo una comparación a través, mejor dicho, una comparación considerando el orden alfabético que tienen estas cadenas. Más adelante vamos a entender exactamente cómo se da este orden, pero de alguna manera podemos ver que estas dos palabras, ¿sí? Ana y Andrés, comparten las primeras dos letras, ¿sí? Por los cuales hasta ahí hay una cierta igualdad. Pero en la tercera letra, Ana tiene la letra A, mientras que Andrés tiene la letra D. Al estar la letra A antes que la letra D, podemos decir que Ana está antes que Andrés, ¿sí? Le precede, por lo tanto es menor que Andrés. Es una palabra que está antes que Andrés si consideramos el orden alfabético. Por lo tanto, el resultado de esta expresión sería verdadero. Podemos también, usar la expresión menor o igual para valores numéricos. 1 es menor que 1, menor o igual que 1, perdón, y sí, porque comparten la igualdad. También podemos hablar mayor que, acá usamos nuevamente cadenas. Fíjense que Jorge y Juan, estamos comparando, la primera letra es igual, pero Jorge tiene la O y Juan tiene la U en el segundo lugar, y la O está antes que la U. Por lo tanto, la O no puede ser mayor que la U, y esto resulta en falso, ¿sí? Ya que nos esperamos que la O esté antes que la U, por lo tanto la palabra Jorge esté antes que Juan. Bueno, y finalmente tenemos el operador de mayor o igual, que en este caso lo estamos usando nuevamente para expresar si 2 es mayor o menor que 2, en este caso comparte la igualdad y esto devuelve el resultado verdadero. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Y en este caso vamos ahora a integrar a nuestra expresión relacional un operador aritmético, ¿sí? Vamos a empezar a construir ahora expresiones que tienen ambos operadores.
Van a ver que uno puede ir mezclando todos los operadores que quiera para construir estas expresiones. En general acá el resultado va a depender, ¿sí?, de lo que obtengamos. A veces podemos obtener un valor que sea true o false, o 1 o 0, dependiendo cuál sea la última operación que se realice. Vamos a ver que si decimos que las operaciones aritméticas preceden a lo relacional, en este caso lo primero que va a suceder es que se va a realizar, ¿sí?, acá, perdón, está escrito al revés. Vamos a analizar entonces el caso rojo. Si lo aritmético va primero, 0 más 1 se realizaría primero, eso nos daría 1, y luego tendríamos que 0 es igual a 1, lo cual nos da falso. Si lo relacional se hace antes, ¿sí?, fíjense que en las filminas nos quedó cruzado, primero haríamos la expresión 0 es igual a 0, lo cual nos da verdadero, y tendríamos el 1, 1 más 1, ¿sí?, esto nos daría 2. Vamos a escribir esta expresión, ¿sí?, 0, 0 más 1. Vamos a resolverla. Y fíjense que obtuvimos el falso, ¿sí? El falso justamente se está dando porque lo aritmético se realiza antes que lo relacional. Repito, en esta filmina hay un error, ¿no? Me han quedado los nombres o los títulos. Lo que está en rojo debería estar a la izquierda y lo que está en verde debería estar a la derecha. Bueno, ahora vamos a continuar, ¿sí?, resumiendo cómo son los operadores relacionales. Los operadores relacionales, entonces, ya los enunciamos, pero van a preceder, ¿sí?, van a tener menor precedencia, ¿sí?, que los aritméticos, siempre se van a ejecutar después de las operaciones aritméticas. Bien, algo que nos quedó pendiente discutir es cómo se calcula el resultado de una expresión cuando incluimos cadenas o caracteres. Y, por ejemplo, una expresión que podríamos tener, en este caso, relacional usando cadenas, sería si el carácter A mayúscula es igual al carácter A minúscula, ¿sí? Vamos a probar esa expresión acá, a ver qué obtenemos. Y fíjense que obtenemos falso, es decir, que en este caso no es lo mismo una A mayúscula que una A minúscula. Bien. Ahora bien, ¿dónde está, cuál es la explicación, ¿sí?, para esto? En verdad, lo que no hemos dicho es que todo carácter, donde por carácter entendemos una letra o un símbolo, ¿sí? Acuérdense que una cadena está formada por muchos caracteres, pero hay un caso especial que cuando esa cadena, si quieren, tiene un solo elemento, eso se lo define como carácter. Bueno, cada una de las letras del alfabeto e incluso otros símbolos tiene asociado un valor numérico que es un entero. Esto se conoce como el código ASCII. A la derecha están viendo una tabla ASCII donde están todos los valores, ¿sí?, asociados a cada uno de los caracteres. Por ejemplo, la letra A mayúscula tiene el carácter 65, ¿sí? Lo vemos acá en la tabla de decimales. Y el carácter A minúscula tiene el 97, ¿sí? Este es en el sistema decimal, ¿sí?, que es lo que nos interesa, 97 la minúscula. Por lo tanto, cuando estamos exigiendo una comparación entre caracteres, incluso cuando hicimos la comparación entre cadenas, lo que viene comparado son sus valores numéricos. Fíjense que de alguna manera en el código ASCII están ordenadas, ¿sí?, las letras, ¿sí?, en forma alfabética, y esto nos permite que una letra que está antes siempre tenga un valor menor en el alfabeto, en la comparación. De esta manera, si yo pregunto si A es menor que B y las dos son minúsculas o mayúsculas, ¿sí?, obtendría verdadero. Una particularidad es que si ya comparo letras mayúsculas o minúsculas, ¿sí?, va a haber una diferencia, ya que las mayúsculas, independientemente de cuál sea, siempre van a estar antes o van a tener un valor menor que las minúsculas. Por lo tanto,
la A mayúscula, si pregunto si la A mayúscula es menor que la A minúscula, eso me debería devolver que es verdadero, ¿sí? Si ponemos ahora acá eso es verdadero. Fíjense que esto podría traer confusión, ya que si pregunto si la B está antes que la A y me dice que sí, pero acuérdense que estamos moviéndonos mayúsculas y minúsculas, lo cual, bueno, están separadas en dos grupos. Obviamente, si pongo ahora la B minúscula, ¿sí? Bueno, me diría que es falso, ya que la A tiene que estar antes. Bueno, y esto nos lleva ya casi vamos entrando en la última parte de la clase, ¿sí? Donde también es interesante ver que existen ciertas funciones que podemos utilizar, no solo operadores, que nos permiten trabajar en este caso con los diferentes tipos de datos, sean caracteres, enteros, cadenas. Un caso particular es si queremos, por ejemplo, conocer cuál es el valor que le corresponde a un carácter, ¿sí? Recién una forma de hacerlo es tener la tabla ASCII y identificar, por ejemplo, qué valor le corresponde a la minúscula. Otra forma es usar la función OR, ¿sí? Donde podemos pasar un carácter y se nos da o devuelve el valor numérico. Bien, fíjense que si ahora nosotros ponemos print OR y ponemos la A mayúscula, ¿sí? Lo que nos devuelve es el 65, que es el valor que habíamos visto antes. Ahora bien, si usamos ahora la función char, ¿sí? Character, de alguna manera va a funcionar al contrario, ¿sí? Nos va a permitir saber, si ahora yo pongo 65 y uso la función char, nos va a decir cuál es el carácter que tiene esa función y en este caso nos va a mostrar la letra A. Bueno, lo último que vamos a ver, ¿sí? Son las expresiones lógicas, ¿sí? Es decir, hemos hablado de expresiones aritméticas, expresiones relacionales y también es interesante ver que podemos realizar expresiones lógicas. ¿Qué son las expresiones lógicas? Bueno, en primer lugar, ya hemos hablado de que existe un tipo de dato, ¿sí? De alguna manera que puede tener solo dos valores, el cual es el valor lógico, ¿sí? De true o false. Esto se lo conoce en general como el tipo de dato booleano. Y de alguna manera, con estos tipos de datos, nosotros también podemos hacer operaciones. Podemos hacer operaciones lógicas. Podemos negar, que sería la operación de negación. Podemos hacer una conjunción o una disyunción. En general, estos operadores se conocen como la negación, el not, el operador, el and, en general hablamos de la i lógica, y el operador or, ¿sí? O la o lógica. Recordemos que estas operaciones tienen asociadas tablas de verdad. Por ejemplo, si la negación, si yo niego lo verdadero, el true, obtengo el false. Si niego lo falso, el false, obtengo el true. Este es para el caso de la negación. En la conjunción, la única manera de obtener algo verdadero es que ambas cosas sean verdaderas. Si yo hago true de and true, es la única forma que voy a obtener algo verdadero. En cambio, si yo utilizo uno de los valores es falso, independientemente que el segundo sea verdadero o falso, obtendré siempre falso, ¿sí? Cualquier cosa que esté integrada con un falso, obtendremos falso. En el caso de la disyunción, ocurre algo, si quieren, que es lo contrario que nos ocurría en la conjunción. En el caso del OR, cualquier cosa donde uno de los operandos, los valores de los operandos sea verdadero, siempre vamos a obtener verdadero. En cambio, el único caso que tenemos para obtener algo falso cuando hacemos un OR es que ambos operandos sean falsos, ambos valores sean falsos, ¿sí? Esto simplemente es, bueno, las tablas de verdad que están asociadas a estas operaciones. Ahora bien, ¿qué implica esto? ¿Sí? Veamos el caso de tener que resolver esta expresión, ¿sí? Tenemos una expresión que nos dice not true and false. ¿Bien? Bueno, acá empieza a entrar otra vez el juego de qué viene evaluado primero. ¿Viene evaluado primero la negación o viene evaluado primero la conjunción? En el caso que venga evaluada la negación,
lo primero que vamos a tener es que vamos a tener que negar el true y obtenemos de esta manera false, ¿sí? Y el resultado ese vamos a hacer la conjunción con un true. False, false and true nos da obviamente falso, ya que sabemos que la única forma de obtener un true en este caso sería que ambos sean verdaderos. Ahora bien, si viene primero hecha la conjunción, el AND, y luego la negación, ¿sí? Fíjense que en este caso, ¿sí? Obtendríamos, perdón, acá sería true and false, ¿sí? Lo cual nos daría false, ¿sí? Acá hay un pequeño error, esto sería true, pero obtenemos como resultado de algo que por más que esto sea true, ya como esto es false, obtenemos algo falso, pero como esto después viene negado, obtenemos true. Entonces fíjense que hay dos posibilidades de llegar a resultados diferentes dependiendo cuál sea la precedencia. En este caso la precedencia la va a tener la negación, ¿sí? Si tomamos esto y lo llevamos a nuestro IDE, ¿sí? Efectivamente vemos que esto nos da falso y no verdadero. Por lo tanto, bueno, no está hablando también que la prioridad la tuvo la negación. Otro tipo de expresión que podemos tener es una expresión que combine operadores relacionales de esta manera, ¿sí? Que existan 3 operandos y 2 operadores. En verdad esta es una forma de escribir, bien, una forma abreviada de escribir lo siguiente, ¿sí? De escribir 1 es mayor o igual que 0, ¿sí? And que 0 sea igual que 0. Es decir, escribiendo de esta forma, estamos escribiendo de una manera más sintética, ¿sí? Que se estén cumpliendo ambas condiciones. Estamos tomando el operando 0, ¿sí? Y lo estamos sometiendo, si quieren, en forma simultánea, para saber si se está cumpliendo la condición de que 0 o que 1 sea mayor o igual que 0 y que 0 sea igual a 0. Entonces, de alguna manera, esta expresión, si nosotros la resolvemos, fíjense que en un caso es verdadera, en otro caso es verdadera, y esto nos devuelve verdadero. Bien, si nosotros ahora escribimos esta expresión, ¿sí? Obtuvimos verdadero, y fíjense que esto es lo mismo que escribir de alguna manera esta expresión, ¿sí? Que obtenemos verdadero. Bueno, de esta manera entonces completamos nuestras operaciones con los operadores relacionales, que dijimos son la negación, conjunción y disyunción, y estos operadores tienen menor precedencia que los relacionales, en el orden que se muestra acá, primero la negación, luego la conjunción y luego la disyunción. De alguna manera son los operadores que vienen evaluados últimos en cualquier expresión. Sabemos que primero van a ser los aritméticos, luego van a seguir los relacionales, ¿sí? Y luego los lógicos. Acá también pido perdón, me ha quedado un título equivocado, esto sería operadores lógicos. Bueno, para completar esta clase, también quiero mencionar algo que es importante, que son algún tipo de funciones y métodos, vamos a ver, que podemos agregar en nuestras expresiones, ¿sí? En primer lugar, no solo podemos trabajar con operadores, sino también podemos utilizar lo que llamamos funciones en nuestras expresiones. Una función muy sencilla es el valor absoluto. Nosotros podemos, por ejemplo, en este caso vemos que el valor absoluto, ¿sí? Basta escribir abs y entre paréntesis, ¿sí? El valor, y eso nos devolverá un resultado, en este caso el valor absoluto de menos 3. Existen otras funciones, como por ejemplo la función float, o flotante, la cual nosotros ingresemos un valor, por ejemplo entero, o incluso un carácter que sea el símbolo 2, siempre nos devolverá el valor flotante o del entero o del carácter. También tenemos una función entero, que le podemos pasar un valor flotante y nos va a devolver un valor entero. También obtenemos una función cadena, la cual le podemos pasar un valor, como puede ser un número, tanto entero como flotante, y nos devolverá la cadena. También tenemos la función redondeo, ¿sí? Que en su versión más simple nos redondea, ¿sí? Al valor más cercano, sea, por ejemplo, para 2.3 el 2.0 o para 2.8 el valor máximo que sería 3.0.
Pero estas son funciones predefinidas, son funciones que podemos utilizar sin necesidad de escribir nada más en nuestro código. Fíjense que si yo ahora escribo apps, no sé, de -8 y, perdón, apps, bueno, obtuve el 8, ¿sí? Si yo pongo round -8, no sé, .1, ¿sí? Obtengo -8.0, ¿sí? Son funciones que las puedo utilizar directamente sobre mi programa sin necesidad de incluir ningún tipo de, bueno, de código adicional. Pero hay funciones, y en este caso vamos a ver el concepto de las funciones matemáticas, que se pueden agregar a través de lo que se conoce como módulos. Yo puedo importar en mi programa un módulo, en este caso matemático, y eso me va a permitir agregar y utilizar un montón de funciones matemáticas, como son funciones logarítmicas, trigonométricas, ¿sí? Raíces, potencias, etc. Para esto, lo importante es que yo, antes de escribir estas funciones, que en breve las veremos, tengo que incluir o importar el módulo, ¿sí? Esta función, ¿sí? Mejor dicho, esta instrucción viene generalmente realizada primero para ya incorporar las funciones. Bueno, ¿qué funciones estoy ahora incluyendo? En este caso, bueno, al usar el asterisco estoy incluyendo todas las funciones que están en el módulo de matemática. Acá les estoy mostrando, ustedes tienen más detalles en el libro o lo pueden buscar, les estoy mostrando el caso de algunas funciones, ¿sí? Por ejemplo, hay funciones como la raíz cuadrada, la potencia, también incluso potencia que la podemos utilizar con valores negativos o fraccionarios para manejar raíces. Tenemos las funciones trigonométricas, tenemos la posibilidad también de funciones logarítmicas en base 10, ¿sí? O logaritmo natural. Tenemos las funciones inversas trigonométricas, tenemos la posibilidad de movernos de grados a radianes, ¿sí? Algo importante en las funciones trigonométricas es que cuando ingresemos grados, mejor dicho, un ángulo, siempre la función trigonométrica lo va a esperar en radianes. Por lo tanto, si yo quiero ingresar algo en grados, lo voy a tener que primero convertir a radianes para después usar esa función. Bien. Bueno, tomemos el caso, por ejemplo, de la raíz cuadrada, ¿sí? Yo pudiera ahora escribir SQRT, que es por raíz cuadrada de, por ejemplo, 4, ¿sí? Y fíjense que obtuve 2, ¿sí? En este caso me está volviendo un valor flotante. Si yo pusiera cualquier otro valor, ¿sí? Más complicado, también obtendría el valor de la raíz cuadrada. Bien. También existe elevar a la potencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera elevar 2 al cuadrado, esta sería la forma de hacerlo, ¿sí? Obtengo 4, ¿sí? Ahora, si yo pusiera acá 0.5, fíjense que estoy obteniendo la raíz de 2, ¿sí? O si hacemos de 4, ¿sí? Por lo tanto, la función potencia también me puede servir para calcular raíces, incluso raíces que no sean cuadradas, ¿sí? Una raíz cúbica, ¿sí? O cualquier raíz que a mí me interese. Lo puedo utilizar a través de la función PAU, que me permite exponentes, si quieren, enteros o, bueno, o fraccionarios. Bueno, tenemos también funciones trigonométricas, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, poner el coseno, ¿sí? De, bueno, de un valor, puedo poner, me aceptan el valor, por ejemplo, el valor pi es 3,1416 en este caso, ¿sí? Y esto me da que es 1, ¿bien? Bueno, de esa manera podemos trabajar y ya tenemos la forma de construir expresiones que sean, que incluyan operadores aritméticos, relacionales, pero incluso también funciones matemáticas más avanzadas como las que estamos viendo a través de este módulo. Bueno, por último, también podemos o tenemos funciones, ¿sí? Especiales para las cadenas. En verdad estas funciones son especiales porque se las conocen como métodos y son funciones que vienen provistas directamente cada vez que utilizo una cadena. Fíjense que en primer lugar yo acá estoy utilizando los ejemplos, estoy llamando a funciones en las cuales en vez de pasar como argumento un valor,
estoy poniendo un punto en la cadena y luego estoy llamando a una función, ¿sí?, para esa cadena. Eso se le conoce como método. ¿Qué hacen estas funciones? Bueno, por ejemplo, acá tenemos el caso de la cadena Juan, que es en mayúscula, ¿sí? Vamos a llevarla toda a minúscula, ¿sí? Si yo ahora escribo, hago un print de esta cadena, bien, ya en este caso podemos sacarlo matemático, ya que estas son funciones que están acá. Fíjense cómo obtuve en minúscula, ¿sí?, la palabra Juan. Lower es por, digamos, minúscula, y obtuve Juan. Si yo ahora pusiera Juan, ¿no?, o pusiera Juan, por ejemplo, con la J mayúscula, sigo obteniendo Juan todo en minúscula. Si ahora llevara todo esto a mayúscula, como antes, también lo haría. Ahora bien, si yo quiero llevar algo a mayúscula, puedo usar el método upper, ¿bien?, que me permite, por ejemplo, mostrar, ¿sí?, o obtener como resultado la misma cadena, pero en mayúscula. Si uso el método, título, lo que va a hacer es va a capitalizar, ¿sí?, solo el primer carácter, que es en este caso la J. Bien. Algo interesante también es que existe un método para reemplazar parte de una cadena, ¿sí? Entonces yo puedo usar replace, ¿sí? Y por ejemplo, podría pedir que la J, ¿sí?, perdón, la J minúscula, me la reemplace por la J mayúscula. Bien. Si vemos de esta manera, obtuvimos Juan, pero en este caso, en vez de usarnos la función title, lo que hicimos fue hacer un reemplazo de la J minúscula por mayúscula. Podría hacer lo mismo con la U, ¿sí? Bien. O por otra letra, ¿sí? En vez de la U, no sé, podría poner la I. En ese caso también estoy cambiando la cadena. Obviamente, si la letra aparece más de una vez, ¿sí?, supónganse que tengo Jun ahí, y yo pido un reemplazo, se va a reemplazar en todos los caracteres que coincidan, ¿sí?, con el patrón de reemplazo, en este caso, que es la U. Bueno, pero además de métodos, existen algunas funciones que podemos utilizar sobre las cadenas, y una de ellas interesante es la que se conoce como length. En verdad esto viene del inglés de length, que es longitud, y que me permite, ¿sí?, conocer cuántos caracteres tiene una cadena. En este caso, si yo a esta función la llamo y le paso como argumento la cadena Juan, obtengo 4 como resultado. Fíjense, vamos a llamar a esta función, vamos a pasar Juan, y efectivamente obtengo 4, ¿sí? Si yo ahora pusiera, no sé, Juan Manuel, esta cadena es más larga, y fíjense que tiene 11 caracteres. Entonces, con las cadenas podemos trabajar tanto con los métodos, que me permiten manipular la cadena, o con funciones, en este caso, que me permiten, por ejemplo, obtener, ¿sí?, la cantidad de caracteres que tiene esa cadena. Bueno, para esta clase esto es todo, ¿sí? Los invito en la clase de práctica a trabajar en la guía.